¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Un poco más de este Al igual tema. que ocurre en la evolución económica de Nicaragua, su dinámica social ha estado fuertemente condicionada por el impacto de la actividad política y de las cuantiosas afectaciones que ésta ha generado en los últimos meses. Por esta razón, los principales cambios ocurridos en la estructura social nicaragüense, sumado a esto, el déficit en el presupuesto anual de la República. ¿Cuáles han sido sus repercusiones hasta el momento? Bueno, definitivamente que el mayor impacto que tiene ese déficit es prácticamente sobre, digamos, las labores de carácter institucional que el gobierno está llamado a efectuar, es decir, todo lo que es los trabajos de construcción, infraestructura, las obras públicas, pues digamos, pues, es el impacto principal que tiene, que no deja de tener también impacto obviamente en el resto de la población, porque por ejemplo, por hablar de un área o campo, la población estudiantil crece, se hace necesario crear más escuelas, ¿verdad? No va a haber posiblemente presupuesto para eso. Entonces se crea un problema que ya repercute en la juventud, en la infancia, es decir, tiene un impacto directo en lo que son, digamos, la labor de la acción pública, pero tiene un impacto indirecto en el resto de la población en los distintos órdenes. Esa es desgraciadamente la situación. El licenciado Parrales expresó además que según la prospección económica mundial, establece que los países más desarrollados tendrán un crecimiento de un más 4% y para Nicaragua se proyecta un decrecimiento de un menos 2%. O sea, no solo no vamos a crecer, sino que vamos a decrecer. Y eso tiene su impacto definitivamente en toda la vida de la población y del país nicaragüense. Tomando en cuenta las múltiples repercusiones de la actual crisis sociopolítica y su impacto en diferentes sectores, ¿cuál sería la salida a dichas situaciones? La solución es una. Y el que tiene la llave es Daniel Ortega. Esa es la realidad, ¿verdad? El diálogo. Es la única solución. Se dialoga de una manera honesta, franca, sincera, transparente y hay desbloqueo de los bloqueos financieros internacionales y hay apertura de comercio internacional, importaciones, exportaciones. Es decir, lo que se necesita es eso, solucionar el asunto político, porque lo económico no es más que un impacto, una proyección de lo político, ¿verdad? Y él es el que tiene la clave. Con imágenes de Lenín Castillo y la colaboración periodística de Xochitl Mendoza, en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Gracias por ese reporte y es importante siempre retomar el tema de la situación sociopolítica y también pues todo lo que esto ha llevado al país. Evidentemente es prioridad que entre toda Nicaragua analicemos cuál es la salida a esta lamentable situación que ha dejado cientos de desempleados, pero que también ha dejado mucho dolor en las familias nicaragüenses por la pérdida de tantas y tantas vidas humanas que siempre vamos a estar lamentando. Hoy vamos a hablar de qué nos espera, qué podemos hacer, cómo abonar a una paz realmente construida sobre bases sólidas, y ya tenemos a un experto con nosotros para abordar el tema. Efectivamente está con nosotros el doctor Fanor. Importante su visita, su presencia y por supuesto todo lo que él tenga que decir. Le damos la más cordial bienvenida. Jocelyn estará compartiendo junto a su servidor, por supuesto, todos los detalles con relación al tema que ya exponías, Jocelyn Medrano. Decir también que ya son 6 meses y vamos en rumbo a los 7 meses con una situación así. Se dijo en una entrevista que usted recientemente brindó a este medio de comunicación que noviembre es un mes clave para Nicaragua. Pasando noviembre, acá los nicaragüenses debemos de pensar seriamente porque viene una situación compleja aún más de la que ya tenemos. Sí, agradezco siempre esta oportunidad. Hay algo que tenemos que entender los nicaragüenses. Este mes es vital. Hemos analizado aquí en otras ocasiones del diálogo, sabíamos que llegaba al punto muerto. Tiene que haber un diálogo donde puedan renacer posibilidades legítimas, pero este mes de noviembre, que es un mes, podríamos decir, de un análisis matemático que pueda determinar lo que va a pasar en los próximos 14 meses,
y llegar después a 20 meses va a ser muy determinante. ¿Por qué? Porque noviembre no solamente va a ser en Nicaragua, o no debería de ser un mes solo para recortar, va a ser un mes para practicar la iniciativa de un diálogo, la legítima aspiración de una negociación y la búsqueda de enrumbarnos a un proceso de democratización, al contrario de seguir una ruta donde el deterioro económico y social nos lleve a una crisis profunda. Esa es simplemente lo que debemos determinar. ¿Quién tiene la principal responsabilidad? Y digo principal porque vemos muchos responsables, entre ellos los ciudadanos mismos. Nosotros, cada ciudadano es responsable también de construir este país. El señor presidente de la República, el presidente Ortega, tiene el deber de llamar a un diálogo y a un entendimiento nacional a los sectores beligerantes e importantes que presten, que den, que aporten soluciones concretas al país. Hemos dicho en los últimos días y se ha hecho viral un video que dice la solución somos todos. Sí. Habría que reflexionar ese mensaje en ese video, porque no podemos decir que la solución es parte de un sector del país y la otra no es parte. La solución es el gobierno, la solución es el partido de gobierno, pero también la solución son los productores, son los campesinos, son los jóvenes, son los familiares que están sufriendo presos y que han sufrido muertos, son los estudiantes que están imposibilitados, muchos de ellos, de asistir a las aulas de clase. Entonces, la solución tenemos que ponerla todo. ¿Cómo pasa la solución hoy día para poder mantener o poder crear las condiciones de no deterioro de la economía y la cuestión social? Pasa por una salida política. Y esta salida política es, en primer lugar, suspender todo acto de violencia en el país. 1. 2. Prepararnos a una condición de un diálogo nacional y que este diálogo nacional conlleve, entre otras cosas, porque va a haber cosas muy importantes que tratar, pero que conlleve a reformar la constitución política para buscar unas elecciones adelantadas. 2. A reformar integralmente la ley electoral donde prevalezca la supervisión, la auditoría electoral, la observación electoral y la fiscalización electoral. 4 elementos determinantes. Y lo otro también, que es un aspecto muy importante, la recomposición de quienes cuentan los votos, para darle credibilidad y que el vencedor tenga la certeza, el vencedor, que el perdedor le va a ir a levantar la mano. Eso es la principal condición para que un país de orden democrático, de república, pueda enrumbarse hacia el progreso. Pero acá ya hemos conocido durante todo este tiempo que hay cierta intransigencia por parte del gobierno, pero también no una ruta adecuada para poder reunirse por parte de la oposición. No han logrado realmente encauzarse en cuanto a poder sentarse y poder plantear la situación como tal. Estos son 2 factores que tiene Nicaragua realmente devastada. Y me uno a tu comentario, Yeltsin, y a tu pregunta a la vez, porque muchos sectores y muchos expertos que han analizado toda esta situación desde que inició han dicho que la estrategia de negociación en el diálogo realmente fue en parte nula, que no hubo una negociación real, verdadera, y que precisamente por eso terminó diluido, terminó en un punto muerto. Sí. Puede haber aspectos positivos, como lo dijimos aquí, del diálogo, y puede haber fisuras o debilidades que se dieron. Eso es normal. Sí. Hay algo que sí debemos de tomar en cuenta y es muy importante. Ha habido una madurez de los actores sociales y de los actores de la llamada alianza. Esa madurez es que al principio eran totalmente cerrados a que el actor político entrar a jugar, ahora ya está. Sí. Eso fue censurado, fue alardemente cuestionado por algunos, y nosotros lo decíamos aquí en este programa que más de acción partidaria, este es un programa de educación política y cívica, y dijimos, tienen que estar los políticos ahí,
¿Qué político? Eso se dice los que se han ganado la moral de estar ahí. Y aquí dijimos, hay que llamar al Ceporelli. Y ya vimos que Juan Sebastián Chamorro fue a visitar a la presidenta Kitty Monterrey del Ceporelli. Eso es un aspecto positivo. Otro aspecto positivo es que muchos miembros de la alianza ya han dicho, otros actores políticos pueden jugar. ¿Cómo vamos a hablar de elecciones, de participación electoral, si los vehículos que se requieren son los partidos políticos y se van a alejar a los partidos políticos? Y además, en esta crisis, los partidos políticos han jugado un rol beligerante también y han aportado a fortalecer las iniciativas hacia la democracia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. Otro aspecto muy importante es que no se puede dejar a un lado esa aspiración social. No pueden los partidos políticos o los que van a negociar decir que solo ellos representan al país. Sí. Hay que representar al campesino, al estudiante, a la gente del barrio, al ama de casa, al desempleado, al de la pulpería, al doctor, al abogado, a todo, al empresario. Sí. Esa campaña que estamos viendo y la campaña de todos lados contra el sector privado, esa campaña es nociva en estas circunstancias. Hoy más que nunca hay que cerrar fila con los empresarios, porque los empresarios están enfocados en ver cómo mantienen la planilla, cómo pagan la planilla, cómo hay productividad, cómo no hay más desempleo, hasta cómo están pagando el aguinaldo. Entonces, si comenzamos a torpedear por satisfacción o por decir que el empresario es aliado del sistema, nos estamos diluyendo en cosas más profundas, que es buscar la democratización del país. Y lo otro es que la democratización del país pasa por dar y recibir. Eso es importante. Aquí cuando hablamos de la solución somos todos, es que todos vamos a sufrir algo y todos vamos a recibir algo. Y esto sobre todo es que la familia nicaragüense, que siempre se ha sacrificado, y los que tienen sus presos y los que han tenido sus muertos, quieren paz para no seguir teniendo más presos ni más muertos. Pero paz con justicia. Eso es importante. No puede haber una legítima justicia si no pasa por procesos legítimos de buscar las responsabilidades de los que cometieron la injusticia. Usted acaba de sumar algo muy importante que tiene que ver directamente con toda esta convulsión sociopolítica de nuestro país, y es exactamente la campaña dirigida al desprestigio de la Iglesia Católica como tal, del clero, de los obispos y principalmente de Monseñor Silvio Báez. Este ha sido como un ícono de la Iglesia Católica que ha salido adelante en cuanto a señalar, en cuanto a criticar acciones negativas por parte del gobierno. Se entiende por lo que acaba de explicar usted, es una campaña exactamente para eso, para bajarle el perfil y que la voz de él no tenga eco, y así lo han expresado también algunos expertos. Bueno, mi solidaridad con Monseñor Báez en primer lugar y con todas las personas que han sido vilipendiadas en las redes. Sí. Y en todos los sectores, de uno y otro lado. Entonces hay que hacer un llamado. Su eminencia, el cardenal Brenes, dijo que las redes deben de servirnos para evangelizarnos. Exacto. No para desbaratarnos. Y el Papa lo ha dicho, aceptarnos en nuestras diferencias. Entonces eso entendamos, y esto va para todos los sectores. Por otro lado, hay que entender que esta situación, cuando tratan de desprestigiar a personas que han estado en primera fila, por decirlo así, representando una iniciativa de búsqueda de paz, es lamentable. Por lo tanto, tiene que cesar toda hostilidad con la Iglesia Católica, que es la que ha determinado quiénes son testigos y mediadores, y que la Iglesia Católica en este nuevo diálogo tiene como autoridad la Conferencia Episcopal de delegar a las personas. Cualquiera que delegue la Iglesia Católica tiene que ser respetado y aceptado, porque la Iglesia no es garante ni es la que va a imponer la agenda. La Iglesia Católica es la que va a ser el testigo de que esto se lleve a cabo. Otra cosa muy importante, los nuevos actores deben de estar muy claros que no debe haber un asambleísmo de diálogo. Sí. Tiene que haber un diálogo con los actores más importantes del país, donde tiene que estar el sector político, entre otros,
para buscar soluciones inmediatas a la crisis del Hablando de esas soluciones inmediatas, doctor, usted decía que el diálogo tuvo aspectos positivos y aspectos negativos y que eso es normal en una negociación a estos niveles y con estos actores. ¿Qué aspectos negativos considera usted que deben de superarse en un posible reinicio, si es que eso llega a darse? Bueno, primero que hay que tratar de quitarle a ese diálogo beligerancia a sectores muy obcecados, a sectores que quieren que el presidente Ortega y su gabinete se monten en un avión y se vayan. Primero, estos no deben tener, y pueden participar si tenemos principios democráticos, sí, porque el principio democrático es aceptarnos a todos, pero no debe prevalecer. Otro es que el gobierno tampoco quiera que se llegue a dialogar para validarle y decirle internacionalmente que está dialogando, pero no te doy nada. No. El gobierno se va a sentar y primero que tiene que decretar el presidente Ortega es el cese a la violencia, respeto a los derechos humanos y con una voluntad política clara de solucionar la grave crisis del país y reconocer que hay una grave crisis en el país. Ese es otro aspecto. Lo otro es que los actores políticos deben de ser sensatos y deben de saber que si demandamos elecciones y que estas elecciones sean transparentes y libres, también al pueblo hay que decirle que ofertamos. Sí. El Estado corporativo está agotado. Debemos de darle paso al Estado social de derecho constitucional. Tenemos que hacer en Nicaragua, y lo hemos insistido en este programa, una nueva constitución política, una constituyente, para que todos estos muchachos que han demandado un cambio de sistema, toda esa lucha de estos jóvenes sea reivindicada ahí. En contraste a un diálogo nacional, a reanudarse el diálogo nacional, existe lo que vemos como triunfalismo. ¿Qué tan nocivo es para el país en esta línea ya súper delgada de la situación? Bueno, es preocupante y me preocupa cuando sobre todo personeros del partido de gobierno tienen un triunfalismo excesivo. El triunfalismo excesivo enferma y cuando te enferma puede llegar a aspectos que perdés la perspectiva de la realidad del país. Deben de ser más pragmáticos. Hay sectores ponderados, hay sectores muy pensantes, hay empresarios vinculados al gobierno que están en una tendencia de promoción del diálogo y el entendimiento, y eso hay que aplaudirlo. El sector privado, la gran empresa y mediana y pequeña empresa de este país también quiere un diálogo nacional, pero con aspectos muy concretos, y la Iglesia Católica ya lo ha expresado en voz de su eminencia, el cardenal Brenner, que la Iglesia tiene por naturaleza, por espíritu, esa política de diálogo. Sí, hemos escuchado, doctor, por voces, lo decíamos, de personas que están de lleno a esta situación, personas expertas en este sentido, al igual que usted, mencionar que toda esta situación con relación a los empleados privados, a los empleados del Estado, los está convulsionando a tal manera que puede haber un estallido interno de los mismos allegados al gobierno y que puede, por supuesto, causar serio problema para el gobierno, dado que no hay, como se dijo, una línea del pensar a resolver, sino a mantener bajo presión esto. Sí, es preocupante porque comenzamos con un problema institucional, después tuvimos un problema social. Sí. Vamos abriendo las puertas a un problema macroeconómico, sí, que va a repercutir en lo mediano y microeconómico. ¿Qué te implica? Que dejamos abierta la posibilidad real de estallidos sociales. Y los estallidos sociales no tienen ni partidos políticos, ni ideologías, ni segmentos. Cualquiera de ellos puede estallar. Y eso debería preocupar al presidente y a su gabinete y a los actores políticos del país y a los líderes de los sectores privados del país y sobre todo también a los líderes de la alianza. Aquí la búsqueda de entendimiento tiene en primer lugar la responsabilidad el presidente Ortega. Es el primer responsable para buscar un entendimiento y después los ciudadanos con sus representantes, donde se vaya a plantear un diálogo, que voy a hablar de lo que decía Jocelyn, tiene que tener una característica diferente. Esta tiene que ser, en primer lugar, no tiene que ser un diálogo con agenda pública.
Si vamos a buscar testigos, si vamos a buscar garantes que son internacionales, no tiene por qué llegarse a la televisión, que es bonito en las cámaras, y cada quien se tira su discurso para ver cuál retórica es la que se proyecta más al país. Porque los nicaragüenses, todos somos poetas, todos somos cantantes, ya por naturaleza, por nuestros genes, y nos encanta el discurso y la retórica. Por lo tanto, ahí se diluiría muchas cosas. Lo otro es que tiene que haber una agenda previa. No se puede ir a improvisar una agenda. De la cual se enteren todos los sectores. Claro, primero, y antes de sentarse, tiene que haber una declaración pública del cese a la violencia en el país. Y la legítima, total y consecuente política nacional de respeto a los derechos humanos. Eso para iniciar y sentarse. Una vez sentado se ve cómo reformamos la Constitución, cuándo hacemos las elecciones, de qué forma recomponemos la ley electoral, de qué forma recomponemos el Consejo Supremo Electoral, y que ahí salgan los nuevos miembros que van a ser presentados a la Asamblea del Consejo, que ahí salga la reforma que va a ser aprobada en la Asamblea, que ahí salga la reforma que va a ser aprobada, la reforma constitucional, y que vaya a la Asamblea. Constantemente. No darle muchas largas. Correcto. Constantemente hemos escuchado el tema del adelanto de elecciones, pero muchos nos preguntamos, ¿la oposición está lista para un adelanto de elecciones quizá en un par de meses, en un mes, en 6 meses? ¿Cuándo la oposición va a estar lista para tener unas elecciones realmente donde las condiciones estén dadas? Y no solamente en la oposición, sino el pueblo de Nicaragua, que se den las condiciones para un adelanto electoral. Muy interesante, no solamente la oposición como oposición. Sí. Porque puede ser un opositor, como ya hemos visto en alianza, que no tiene partidos políticos, o por lo menos dicen no tener partido político. Los partidos políticos tienen que, uno, que recibir la personería jurídica, y otro, que volver a aceptar su maquinaria. Y los ciudadanos, como usted decía, aquel ciudadano que va a ser fiscal, ¿cómo se va a preparar? Aquel ciudadano que va a ser guía electoral, ¿quiénes van a ser aquel hombre o mujer que va a estar en la mesa. Vamos a volver al tiempo de los maestros, que fue muy bueno, que componen las mesas electorales. Pero ¿cómo vamos a formar a los que van a fiscalizarla? ¿Cómo vamos a formar a los que van a auditar? Por lo tanto, un proceso electoral, si lo queremos legítimo, transparente, cristalino, profesional, no menos debe ser convocado de año a año y medio en este país. Perfecto. Hasta si lo queremos en esos estándares, si lo queremos al bolsazo, preparémonos elecciones para 6 meses. Y no sabemos cómo va a quedar esto y se va a deteriorar más. Recuerden que por nuestra propia idiosincrasia, por nuestra propia cultura, una vez decretadas las elecciones, se arman todos los grupos. Y comienzan a armarse grupos de subgrupos. Entonces, cuando se arman grupos de subgrupos, se extiende. Parte de eso es la democracia, hay que entenderlo. Pero yo creo que tenemos que prepararnos a elecciones en tiempos debidos. Tenemos que armar los tiempos matemáticos para las cosas. Por eso hablaba yo de 14 meses a 20 meses.